Yo, como te he dicho antes, vengo a hablar de uno de los peores asesinos en serie de la historia. Un hombre cuya crueldad superó todos los límites. O sea, no hay palabras para describirlo. Nada más y nada menos que hablamos de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Un depredador que se aprovechó, pues nada, como siempre, de los más vulnerables. Secuestró, torturó y asesinó a más de 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela. Solamente te... esta es la entrada para que te hagas una idea. Es una de las historias más macabras registradas. Y lo peor de todo es que hubiera podido quedar en libertad. O sea, la justicia fue de lo más ridículo. Ok. Entonces, vamos a empezar. Tú imagínate esto. Es una noche en un pueblo remoto de Colombia y un niño anda caminando por un sendero polvoriento cuando un hombre de gafas de pasta gruesas y una sonrisa amable se le acerca. Le ofrece dulces, le promete dinero, si él le ayuda a cargar unas bolsas o le enreda, le engaña con algún tipo de artimaña. Lo siguiente que sabemos de ese niño es que ya no lo volvemos a ver nunca más. Ujú. Y bueno, este es el horroroso legado de Luis Alfredo Garavito, que no lo hizo ni una ni dos veces. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast, donde se tocan temas súper interesantes, llenas de misterio, de terror, algunas veces fenómenos paranormales, pero esta vez traigo pues casos de la vida real en donde digo yo que la maldad humana no tiene límite. Y aparte que no tiene límites, siempre digo que la realidad supera la ficción. Esta vez traigo un invitado súper especial para mí. Para mí siempre he dicho lo mismo, todos son especiales. Y del canal del olor del miedo nos acompaña este invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, soy Totenkov81, como bien ha dicho Carla, del Olor del Miedo. Gracias por invitarme a tu podcast. Hoy vengo a hablar de uno de los peores asesinos en serie de la historia. No, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación y por tu tiempo. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Mira, recientemente estamos en TikTok como El Olor del Miedo, estamos en Instagram también con el mismo nombre y en la plataforma roja, por supuesto, como El Olor del Miedo. Muy fácil. Ok, ok. ¿Qué te parece si te cuento yo el caso que te traigo para toda la audiencia y para ti, para que lo escuches, y luego nos cuentas tú el caso que nos trae? ¿Te parece? Me encantaría. Vale. Voy a comenzar con una pregunta y te la hago a ti y a toda la audiencia que nos estén viendo, claro. ¿Qué piensas tú de las personas, en este caso padres, que maltratan a sus hijos? Es muy sencilla la pregunta, pienso que no tienen cabida en este mundo. No se merecen respirar. No se lo merecen. Sí, bueno, yo pienso lo mismo, solo que agregándole que son seres muy malos, muy... No encuentro la palabra, ¿no? Correcto. Porque No hay palabra para... bestias, la maldad humana, como empecé a decir, es, yo creo, lo peor que hay en este mundo, en esta tierra. Fíjate tú
que te traigo un caso que a mí en lo personal me duele mucho porque le hicieron un documental a este niño. Y te traigo el caso del niño Gabriel Fernández, un niño de 8 años. Este caso empieza con una pregunta que el mismo niño Gabriel se hacía. Esta pregunta se la hizo a una maestra y le pregunta: maestra, ¿es normal que las mamás golpeen a sus hijos? Esta fue la pregunta que le hizo a la maestra. Ella no supo qué responderle, solo le preguntó que por qué hacía ese tipo de preguntas. Y él le volvió a decir: ¿es normal que después de los golpes uno sangre? ¿Cómo te quedas con esas preguntas que un niño de 7 años en ese entonces hace a una maestra? Es algo que te destroza, que te rompe el corazón en mil pedazos. Es brutal, brutal. Sí, súper fuerte. Pues la maestra, al ver esto, le pidió más detalles a Gabriel y le preguntó qué era lo que le pasaba, cómo era su ambiente familiar. Y en ese momento, pues Gabriel guardó silencio, no le dijo nada. Y esta maestra pues activó el código de alarmas. Pero, ¿quién era Gabriel Fernández? Era un niño súper feliz, súper bueno, se portaba bien, no era malo, no tenía malas intenciones con sus amiguitos. Si podía ayudar, él ayudaba a otro amiguito, compañerito de la escuela. Y los familiares de Gabriel cuentan que su madre no lo quería tener cuando ésta estaba embarazada. Y aunque finalmente siguió adelante con el embarazo, cuando nació Gabriel, ella lo dejó en el hospital, o sea, lo abandonó. Y fueron los abuelos quienes lo recogieron. Y así empezaba una vida de Gabriel súper cruel y fuerte a la vez, porque él anduvo de hogar en hogar, pero siempre con la familia, con tíos, con los abuelos, con familiares de la familia. Ujú. Pero según los testimonios basados en las entrevistas que a toda la familia se fue haciendo, eh, todos dicen que Gabriel era un niño muy dulce, que buscaba el amor de todos. En el 2012, cuando Pearl Fernández, que en este caso la madre, ella decidió llevárselo a vivir con ella. Pero tú te preguntarás, ¿por qué tomó la decisión de llevárselo? Si todo este tiempo desde que nació no había estado con ella. Ujú. Pues resulta y pasa que en Estados Unidos te dan como un tipo ayuda al gobierno por los hijos que tú tengas y más en condiciones económicas bajas. Hay Ajá. hay una tipo ayuda que hay. Pues esta había conocido un hombre pues que se convirtió en su pareja y estos tenían su vida como de solteros Ajá. y usaban prácticamente a los niños para vivir del gobierno. Fua. En el humilde
apartamento que ellos vivían, también vivían los hermanos de Gabriel, Ezequiel y Virginia, ambos menores de edad en la fecha que pasó esto. Allí fue donde cambió su suerte del niño, ¿no? Con el traslado de casa llegó también un cambio de escuela. Y fue en esa escuela que Gabriel un día llegó golpeado y habló con la maestra lo que al principio yo te dije. Tras la alarma que activó la maestra, pues conversaron con Gabriel y Gabriel no decía abiertamente lo que estaba pasando, pero sí hacía preguntas como de las heridas, de los golpes y esas situaciones, ¿no? García llamó a una línea directa para denunciar. García es la maestra. Ella llamó directamente para denunciar situación de abuso infantil y reportó lo que había dicho el niño. El caso cayó en manos de Stephanie Rodríguez, una asistente social, que según sostienen personas de su entorno, tenía poca experiencia para un trabajo tan demandante como el de Gabriel. A partir de ahí sucedieron las visitas de esta trabajadora social, llamadas y revisiones, pero no hubo ningún cambio. Los abusos a Gabriel fueron empeorando conforme fue pasando el tiempo. Según esto lo relata su profesora en el documental de Netflix, porque te dije desde un principio, hicieron un documental del niño Gabriel. Ajá. Empezó a llegar a clases sin algunos mechones de pelo, con costras en el cuello, pues costras también en el cuero cabelludo, los labios hinchados, moretones por toda la cara, lesiones causadas por disparos de una pistola de aire comprimido. Fua, madre mía. Sí, es súper fuerte y lo digo así despacio para que vean la maldad de estas dos personas hacia un niño de 7 años. García insistió en sus denuncias a servicios sociales y algunos miembros de la familia también estaban preocupados, también pidieron ayuda. Pero los agentes de la oficina del condado visitaron el apartamento en varias ocasiones. Una de ellas, pocos días antes de la paliza final que le dieron a Gabriel, creyeron lo que la madre le dijo y no comprobaron el estado del niño en ese momento. Cuando servicios sociales llega, se quedaron solo en la puerta. La madre sale y le dice que Gabriel está bien, que no le pasaba nada. Y no hicieron nada. O sea, no entraron, no vieron al niño, no lo revisaron, no vieron el desorden que había en la casa, nada. No se dieron la tarea a investigar. Simplemente le creyeron a la madre y se fueron. Pues así, ninguna de las acciones
que las autoridades tuvieron que hacer, no hicieron. No hicieron absolutamente nada. Nada que pusiera a salvo a Gabriel. Pues el 22 de mayo del 2013, la madre y el padrastro de Gabriel llamaron a urgencias para pedir ayuda porque el niño no respiraba. Habían pasado 8 meses desde que el niño se fue a vivir con ellos. 2 días después murió. Ya había cumplido los 8 años. La madre y el padrastro fueron arrestados y acusados de homicidio en primer grado, con agravante de tortura. La Fiscalía de Los Ángeles anunció que pediría para ellos la pena de... En un principio se iba a celebrar en un solo juicio, pero posteriormente se decidió juzgar a la pareja por separado. Pues por el temor que se pusieran de acuerdo para llevar a cabo alguna otra versión para salir libres, ¿no? Bueno, la fiscalía, al estudiar el caso, se encargó para que estas 2 personas pagaran por lo que habían hecho. He de decir que Netflix puso la audiencia, el juicio que se celebró, porque fue tan mediático que lo grabaron. Pidieron cámaras para grabarlo. El fiscal llamado Hatami muestra su lado más personal al abrir su casa para este documental, porque el fiscal se dice que fue abusado físicamente por su padre y él se ve como muy allegado a Gabriel por este tipo de maltratos que tuvo el niño. Entonces, como que lo concientiza este caso del niño, y por eso es que él se metió de lleno a hacer justicia. Pues lo que relatan los testigos de la acusación es súper fuerte, es atroz, es inhumano, y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque los detalles son escalofriantes. Algunos de los paramédicos que acudieron a la llamada de emergencia cuentan que ya a simple vista se podía detectar que Gabriel tenía numerosas contusiones en la cabeza, varias costillas rotas, partes de la piel quemada y las manos súper hinchadas. El forense que realizó la autopsia relata que Gabriel tenía en el estómago arena mezclada con heces de gato. Y los propios hermanos de Gabriel testificaron a puerta cerrada por ser menores de edad, y ellos confirmaron que el niño era forzado a comer excremento de gato
si no limpiaba bien el váter o las tareas del hogar que le dejaban al niño. También explicaron que la madre y su novio a menudo lo encerraban en un mueble que tenían en su habitación sin darle comida ni dejarle ir al baño, y que el padrastro lo golpeaba fuertemente, insultándole, diciéndole gay. Hasta este punto de la historia, ¿qué me puedes decir o qué opinas de esta historia? Es increíble el nivel de los retorcidos que eran de utilizar estos métodos tan variados de tortura, sobre todo a un niño tan pequeño que seguramente no habría hecho nada, seguramente estaban tan locos eran tan infelices que utilizaban sus frustraciones en contra del niño y eran muy creativos porque con una pistola de aire comprimido, quemaduras, o sea, todo tipo de vejaciones y Sí, el sistema de allí, o sea, patético. ¿Por qué servicios sociales no entraron? Por qué no analizaron el caso y hubieran salvado a este pobre niño? Es indignante y asqueroso, la verdad. No tiene otro sí, nombre. ¿Sabes? Sí, es súper, súper fuerte. O sea, estos son los tipos de casos que, a ver, a mí no me gusta que nadie le quite la vida a nadie. Pero cuando se trata de ancianas, se trata de niños, se tratan de madres, ujú, no sé. Eh, Me quedan más preguntas que respuestas. Este tipo de personas son unas bestias o son unos demonios encarnados. correcto. Porque, o sea, ¿por qué hacerle eso a tu propio hijo? ¿Y Pero por ni a qué tu hijo ni a dejar que el nadie. otro... ¿Cómo? Es que ni a tu hijo menos, pero es que a nadie. Es que es ser muy cruel. Claro, a nadie. Y dejar que el otro maltratara también a tu hijo. O sea, es súper fuerte. Ya Sí. estoy casi en la recta final y créeme que el corazón se me hace chiquitito y no me gustan estos casos, pero es importante traerlos para que la gente se dé cuenta cómo es la maldad humana. Pero Claro. fíjate tú que en estas mentes criminales hay un misterio. Y ese misterio yo creo que hasta la fecha no lo han descubierto. Porque entra la pregunta, ¿nacen o se hacen? ¿Sabes? Claro, ¿Qué claro, piensas tú de claro, esa claro, claro. pregunta? Yo pienso que si tenemos datos del pasado, podríamos averiguar si se han hecho. Si vienen con un historial de maltrato y de abusos íntimos de pequeñitos, entonces tendríamos una revelación. Pero es que hay gente que nace, pero es que hay gente que tiene un golpe en la cabeza y se le despierta eso. Pero es que hay muchos casos diferentes. Yo creo que cada persona es un mundo y no Sí, podemos meter a todos los psicópatas en el mismo saco. No hay diferentes. Pero está claro que son verdaderos demonios. Esto no son sí, seres humanos, son demonios. Es lo que yo claro, opino. sí. Bueno, em, siguiendo con la historia, fíjate tú que el abogado del chico, sin poder negar la evidencia sobre la causa de la muerte de Gabriel, basó su defensa en argumentar que la paliza mortal no fue predeterminada, sino producto de un ataque de ira. O sea, el abogado es consciente que son culpables Ujú. y busca una alternativa para poder sacarlo. Atenua- un atenuante, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, pero es consciente, él es consciente. Claro. El abogado pide a los miembros del jurado, porque este caso fue tan grande, tan mediático, que fueron varios jurados, varias personas que
que sirvieron como jurado, ¿no? Ujú. No solo estaba el juez. Claro. Entonces, el abogado le pide a los miembros del jurado que condenaran a su defendido por homicidio en segundo grado. Claro, la condena era menos, ¿no? Pero, ¿qué crees tú? No lo consiguió. Y este fue sentenciado a muerte y espera ejecución en el penal de San Quintín en California. Tras conocer ese veredicto, la mamá de Gabriel decidió declararse culpable, con lo que evitó la celebración de un juicio y la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tú te preguntarás qué pasó con el sistema, te preguntarás qué pasó con los trabajadores sociales que estuvieron a cargo de este caso Ajá. y pues querían condenarlos por no haber ayudado a Gabriel y por no hacer bien su trabajo. No fueron condenados, pero sí fueron pues expulsados, retirados de su trabajo. Uno de los trabajadores sociales habla sobre las dificultades del trabajo social y de lo desbordados que estaban en ese entonces los asistentes sociales. Ya, ya. Y obviamente que a menudo lidiaban con 25 a 30 casos de niños maltratados. Explica además que las instancias de protección a la infancia se enfocan en la preservación de la unidad familiar y Ujú. argumenta que la separación o retirada forzada de menores en una familia es un proceso traumático. Finalmente, un tribunal, lo que te decía, no Ujú. determinó condena para ellos y fueron expulsados. Quiero terminar este caso diciendo, nadie escuchó a Gabriel, nadie, nadie hizo justicia, nadie. Hago No. una pregunta al aire y luego te digo otro dato. ¿Gabriel fue Ujú. un ángel que vino a esta tierra a cambiar algo? ¿Qué crees tú? Podemos mirar de enfocarlo de alguna manera positiva a este caso tan cruel y tratar de pensar esto, ¿no? Como para tratar de sacarle algo positivo a esta historia tan oscura. Pues mira, el niño, yo creo que tenía como un objetivo. Fue horrible todo lo que le hicieron, y más en Ujú. este caso que fue su propia madre, con el otro bestia, ¿no? Ajá. Pero en ese entonces, cuando pasó esto, el sistema de Estados Unidos no servía a nivel de defensa de los menores. Ujú. Fue falleciendo Gabriel, el Estado se puso a trabajar para que esto no volviera a pasar. Entonces, del caso de Gabriel hay un antes y un después, hablando de trabajadores sociales y del sistema que se encarga en proteger a los niños maltratados. Ok. ¿Será que él sí vino a cambiar algo en esta vida terrenal? Y obviamente
no me queda duda que era un angelito, pues de 7 años y Claro, falleció de 8. Y sus 8 meses que pasó con esa bestia o esas dos bestias fueron los peores de su vida. claro. Así que te doy ese dato que después de lo que pasó con Gabriel, pues el sistema cambió, mejoró, se supone. Y nada, me quedo sin palabras, me duele el pecho contándote esto, pero vuelvo y te digo, es importante traerlos a este tipo de plataformas, claro, con el respeto que se merecen la familia de Correcto. Gabriel y Ujú. Gabriel, que descanse en paz, porque ¿qué piensas tú de este caso? Pienso que debemos tomar mucha conciencia y con este tipo de casos tan macabros, observar. Si vemos algún caso si tenemos algún primo, algún hijo o algún familiar que vaya a una escuela y vemos que algún compañerito tiene alguna marca y vemos que nadie le escucha, pues informar. Y si vemos algo extraño en nuestros niños, protegerles, porque ellos no se merecen pasar esas torturas, ni ser mártires de bestias y de demonios. Así que tenemos que mantener los ojos abiertos y vigilarles y protegerles, que para eso estamos los adultos, ¿no? Para proteger a lo más inocente. Así es, así es. Ajá. Bueno, si quieres, nos cuentas tú el caso que nos traes. Bueno, yo como te he dicho antes, vengo a hablar de uno de los peores asesinos en serie de la historia. Un hombre cuya crueldad superó todos los límites. O sea, no hay palabras para describirlo. Nada más y nada menos que hablamos de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Un depredador que se aprovechó, pues nada, como siempre, de los más vulnerables. Secuestró, torturó y asesinó a más de 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta es la entrada para que te hagas una idea. Es una de las historias más macabras registradas. Y lo peor de todo es que hubiera podido quedar en libertad. O sea, la justicia fue de lo más ridículo. Ok. Entonces, vamos a empezar. Tú imagínate esto. Es una noche en un pueblo remoto de Colombia y un niño anda caminando por un sendero polvoriento cuando un hombre de gafas de pasta gruesas y una sonrisa amable se le acerca. Le ofrece dulces, le promete dinero, si él le ayuda a cargar unas bolsas o le enreda, le engaña con algún tipo de artimaña. Lo siguiente que sabemos de ese niño es que ya no lo volvemos a ver nunca más. Ujú. Y bueno, este es el horroroso legado de Luis Alfredo Garavito, que no lo hizo ni una ni dos veces. Más de 200 casos registrados. Y vamos a empezar poco a poco, porque esto no empezó de golpe. Sus actos fueron increciendo. Cada vez fue más cruel y cada vez fue más despiadado. Sumerjámonos juntos, si te parece, Carla, en la mente del monstruo. Sí. Nació el 25 de enero del 1957 en Génova, Colombia, y era el mayor de 7 hermanos. El padre, para empezar, ya le viene esto bien, porque el padre era un hombre que le pegaba palizas con cinturón, el típico padre machista antiguo, alcohólico, que llegaba a casa bebido y llegaba agresivo y pagaba toda su frustración con su familia, con su propia Ujú. mujer y con sus hijos. Entonces, los niños cuando llegaba su padre de madrugada lo que escuchaban algún ruido y se escondían, ¿no? Y ya empezaban a ver pues las escenas de las palizas que le pegaban a su propia madre. Y bueno, Garavito en varias entrevistas nos contó muchas cosas muy interesantes. En este caso sí que te puedo decir que no nació, este se hizo. Y no voy a justificar nada, porque esto es injustificable lo que hizo, pero podemos entender muchas cosas de su mente criminal con estos Ujú. antecedentes. Para empezar, nos dice que su propio padre, una vez, mientras lo bañaba, él recuerda que le tocó sus partes íntimas, su propio padre. Eso es algo muy duro y muy fuerte, ¿no? Que se supone que es la persona que te ha dado la vida, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que sabemos. Otra de las cosas que dijo, que había un amigo del padre, también un amigo cercano,
que constantemente abusaba de él de unas maneras que no te puedes imaginar. Le mordía las nalgas, mientras hacía estas cosas él se tocaba, era un hombre muy perverso, le quemaba con velas, le hacía unos actos que son inconcebibles, es algo que lo puede hacer un pervertido o una bestia, no tiene ningún, no sé cómo describir esto. Él nunca se lo contó a su padre, pero yo sospecho que a lo mejor por la precariedad, a lo mejor por la pobreza, el propio padre a lo mejor podría ser que lo vendiera a su propio hijo. O sea, es una pregunta que también dejo en el aire. ¿Es Sí. posible que lo vendiera? Porque el padre no hacía nada, que lo consintiera esto, que tuviera algo a cambio de ese supuesto amigo que tenía, ¿no? Que le regalaba a su propio hijo. Pues, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el padre sabía algo? ¿Tú crees que es posible que el padre supiera algo? ¿O quizá hacía o no le importaba? Pues es que depende en qué momento, cuándo, Ujú, a qué horas pasaba esto con él. Porque si el padre andaba trabajando y no sabía, pues ujú. dejémoslo así. Diferente es Pues, que entre los ujú. grandes haya dinero Acuerdos, y claro. queden de acuerdo para que Ujú, hagan esto con el niño. ujú. Bueno, de todas maneras es bestial. Tanto si no cuida de su hijo, bueno, si él mismo lo planea con otra persona, ya es de lo peor que puede hacer un padre, ¿no? Sí. Bueno, pues no solo esto. Garavito, al mudarse a otro pueblo, tuvo la desgracia de, pues nada, sufrir el mismo destino a manos de un sacerdote del pueblo. Ujú. Años después, cuando Garavito ya fue un poquito más mayor, que tuvo 17 años, contactó, allí en Colombia es muy típico, ya se sabe, ¿no? Estas personas que puedes contratar para dar de baja de la vida a otra persona, que tú le pagas, ¿no? Sí. Por venganza, y él lo hizo. Él a los 17 años contactó con un grupo y dice él en una entrevista que lo mandó a dar de baja a este sacerdote. Ok. Y bueno, pues nada, aquí empezaron ya las cosas. Empezó a sentir ya atracción por los niños más pequeños, incluso hacia sus propios hermanos, porque recordemos que tenía muchos hermanos, 6 hermanitos. Los solía, sí, sí, imagínate, sus propios hermanitos. Él los solía desnudar y los acariciaba. Él decía que los acariciaba y que eso a él le gustaba mucho acariciar a sus propios hermanitos. Sí. Era un maldito degenerado. Sí, y bueno, él dice que intentó tener relaciones heterosexuales, tuvo alguna pareja, tuvo creo que, sí, no recuerdo, sí, tuvo 2 parejas, 2 mujeres con las que estuvo, Ujú. pero no podía mantener una erección, no le gustaba, no sentía ningún tipo de atracción hacia lo femenino. Ok. Él solo le estimulaban los nenes jovencitos. Bueno, a los 18 años ya era un alcohólico empedernido. Intentó trabajar de panadero en la ciudad de Armenia, iba a la iglesia, cuando salía, bueno, tenía una doble vida, ¿no? El tío iba a la iglesia a tratar de confesar sus pecados, a tratar de, como de limpiar su mente sucia, Ujú. pero bueno, cuando salía de la iglesia se iba a la cantina a emborracharse y a buscar favores sexuales de jovencitos en situación de calles, jovencitos que se vendían por comida, ¿no? Ya sabemos que en Latinoamérica, por desgracia, hay muchos niños que están en la calle, que no están atendidos, que tienen hambre y que están desesperados. Esto es súper triste, pero es así. Yo he viajado por Latinoamérica y lo he visto con mis propios ojos. He visto muchos nenes abandonados a su suerte en las calles, ¿no? Sí. Y bueno, pues gracias a esto, a esta falta de protección, pues pasan estas cosas tan desagradables y tan asquerosas que no tienen otro nombre. Bueno, pues nada, yo creo que tenía muchos complejos de inferioridad y él no podía mantener un trabajo fijo, siempre no le gustaba que le dieran órdenes, siempre se ofendía si alguien le daba una orden, se enfadaba y tenía como un interruptor. El tío no tenía respeto. Cuando él se enfadaba, no le importaba si eras el jefe, él se enfadaba y se ponía agresivo y, bueno, te pegaba un puñetazo o un Ujú. empujón. Por eso los trabajos no le solían durar. Enseguida entraba y cambiaba de trabajo continuamente, porque no le gustaba que le mandaran.
Entonces, pues nada, a los 23 años empezó a ir a psiquiatría, a pedir ayuda y fue diagnosticado con un cuadro de depresión reactiva. Tenía una depresión muy fuerte. Él manifestó que había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, pero fíjate tú, nunca dijo lo que esos oscuros deseos que tenía hacia los menores, nunca lo dijo. Él dijo que tenía problemas con el alcohol y que nada, y que tenía depresión, pero esas cosas, lo que tenía que haber dicho para que lo hubieran tratado y lo hubieran ayudado o hubieran hecho Ujú, algo con él o lo hubieran encerrado, que es lo que tenían que haber hecho, eso no lo dijo, eso lo mantuvo. Él sabía muy bien que lo que estaba haciendo no estaba bien. claro. No era inconsciente, él sabía que lo que estaba haciendo era horrible, pero su morbo y su deseo no le dejaban parar de hacerlo. Bueno, pues nada, a finales del 1980 ya empezó pues, a hacer desaparecer menores y a abusar de ellos y torturarlos. Le gustaba mucho usar cuchillas de afeitar, velas, eso era lo que a él le hacía aumentar su placer, porque no era solo el abuso. El abuso a él no. Él intentó primero con el abuso, pero vio que no. Eso no le llenaba. Él necesitaba causar dolor a la presa. Eso es lo que a él le. Eso es lo que a él le hacía llegar al clímax, Súper causar heridas. perturbador ese dato. Es, es muy, muy bestia. O sea, no estamos hablando de simple abuso, ¿no? Estamos hablando de Ujú. algo más allá. Estamos hablando de una. Pues no sé cómo describir esto, la verdad. Le gustaba morder sus partes íntimas, cortarles, quemarles el trasero con velas. Y bueno, y al final de todo, pues consumaba el abuso y los dejaba ir. Al principio era solo así. Solo los. Pero Ya verás que esto. sí, va aumentando. Pero ¿está haciendo lo mismo mm, que le hicieron a él? Está replicando, Claro. exactamente, está como copiando, ¿no? Lo que le hacía su Ujú, propio padre y el amigo del padre. Y el ujú, sacerdote. Es como que estaba enfadado con el mundo y quería pagarlo con la gente que menos se lo merecía. ujú, Pues sí, pero es que, ¿sabes lo que hacía el tipo? El tipo lo anotaba todo en una libreta. Tenía una libretita azul, una libretita pequeñita, que después encontró la policía, donde anotaba cada acto que hacía, lo anotaba con la fecha, con el lugar donde lo hacía, como si fueran una especie de trofeo, como si cada crimen que hacía fuera como una medalla que él se iba colgando. Él siempre lo iba anotando. Esto es también muy perturbador y nos da una idea del tipo de mentalidad que tenía este maldito bestia, ¿no? Después de esto, ¿qué hacía el tipo? Pues cogía la Biblia y anotaba los fragmentos que le daban más paz para tratar de tapar estos agujeros. O sea, él hacía lo que hacía y luego buscaba salmo tal, salmo cual, y con esto él se enmendaba como si fuera una solución, ¿no? Sí, sí. Y nada, bueno, a los 27 años se internó en una clínica psiquiátrica, producto del arrepentimiento, trató de remediar este trastorno porque él era consciente, como te digo, que lo tenía y él quiso tratar de remediarlo. Y solo decía, pues eso, que tenía depresión y que sufría de alcoholismo, pero nunca, en ningún momento dijo nada, nunca confesó nada. Esto, como puedes imaginar, desgraciadamente no tuvo ningún tipo de éxito y él siguió hacia su camino, hacia la senda oscura del terror, ujú. acumulando pues un total de 200 abusos, sin entrar aún en desvivir a nadie, ¿vale? Solo abusos, 200 registrados. Es fuerte, de verdad, es fuerte. Hay que ir con calma porque es muy extremo. Este caso no es un caso cualquiera. Es uno de los casos, me atrevería a decir, más potentes y más desagradables que he visto. O sea, es algo que no. Es increíble. Me sorprende que. ¿Tú conocías este caso? ¿Habías escuchado alguna vez hablar de él? Pues sí, más o menos, pero no conocía el caso así tan ¿No conocías esto? detalladamente. Vale, vale. Es que, claro, cuando conoces los detalles es cuando te das cuenta de la magnitud de este caso, que no es normal. Es algo brutal, vamos. Vamos a seguir. En el 1992, mientras se bebían una cerveza en un parque de Jamundí, en una región de Colombia, se fijó y le echó el ojo a un menor. Compró tabaco, se fue a un colmado, compró tabaco, se compró una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy, que a él le encantaba el brandy. Se acercó al menor y le ofreció dinero. Le dijo que si le podía acompañar a un lugar más tranquilo. Bueno, allí procedió a hacer lo que todos imaginamos.
Él dice, no sé si esto es real o lo hace para justificarlo. Dice que en su cabeza empezó a ver escenas de todo lo que le había pasado a él. Empezó como a pasarle por su Ujú. cara a las escenas de su padre, ¿no? Y bueno, es cuando él cogió el cuchillo y lo agujereó varias veces. Como que le dio como un flash, empezó a ver todas las imágenes y entonces cogió su cuchillo y lo agujereó. Pero él había comprado previamente ese cuchillo, así que no me puedes venir a mí a contar que eso te pasó de repente, porque tú fuiste a comprar ese cuchillo. Tú ya tenías Ujú. eso en tu mente. Tú no querías solo tener una relación íntima, tú querías, ¿me entiendes? O sea, no tiene Sí. ningún sentido esta excusa que él dijo. Esta fue la primera vez que probó la sangre y bueno, fue el motivo de empezar con su nuevo modus operandi. Después, como vas a ver, siguió evolucionando, ¿no? Desgraciadamente esto no se quedó aquí. Siguió buscando en parques, en plazas, se llevaba a los menores siempre a zonas apartadas, lógicamente, y los amenazaba con machetes. Les obligaba a hacer actos humillantes. Y después los desvivía y, bueno, antes los torturaba de todas las maneras posibles y los desvivía. Al principio les quitaba la vida durante el acto, con un pinchazo en el corazón. Iba directo y les daba en el corazón y acababa rápido, digamos. Luego se dio cuenta que él lo que realmente le gustaba era el sufrimiento. Él quería alargarlo porque le parecía muy breve. Él no, claro. Entonces les pinchaba en zonas que no fueran mortales. Los iba pinchando por diferentes partes para que la situación de agonía se alargara. Escucha muy bien. Finalmente, con la ayuda de su machete, les solía separar. Después de alargarlo lo máximo posible, les y también sus partes íntimas. Era como una especie de ritual. Es brutal. Esto, bueno, lo que tú me has contado es muy brutal, pero esto ya es multiplicado por 1000, porque Sí. ¿en qué cabeza cabe esto? Bueno, durante estos actos siempre se hinchaba a fumar, fumaba muchísimo, fumaba compulsivamente, estaba como en un trance, fumaba y bebía. Ujú. Estaba con su botella de brandy y fumando, 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 fumando. Sus siguientes ataques, como te he dicho, evolucionaron en crueldad. Les abría el abdomen, estando todavía vivos, y dejaba que los órganos digestivos se fueran saliendo, pero no dejaba que fallecieran al instante. Le hacía los cortes con premeditación, para alargar el sufrimiento lo máximo posible y él disfrutarlo todavía más. 8 de ellos los dejó irse en libertad, pero antes les quitó el pulgar. No sabemos por qué, pero les quitaba el pulgar muchas veces, algunos. No sé con qué criterio, pero a algunos les quitaba el pulgar y los dejaba ir. Pero él no era tonto y se dio cuenta que esto era una marca que estaba dejando para los investigadores. Niños desaparecidos con un mismo patrón. Ujú. Desaparecían y aparecían sin el dedo pulgar. Y dijo, no, 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 yo quiero seguir con mi reinado de terror y no quiero que me atrapen. Así que lo del pulgar no lo hizo más. Después de eso, empezó a hacer ritos satánicos. Hacía ritos con los cuerpos. En las futuras confesiones ya nos dijo, bueno, dijo en varias entrevistas que tenía un pacto con Satanás, que él había pactado con Satán y que esto eran ofrendas para Satanás, básicamente. Ujú. ¿Tú crees que esto, tú crees como con tu experiencia, que yo sé que tienes muchas ideas de esto, tú sabes mucho de esto, ¿crees que es una especie de atenuante para que pensaran que estaba loco? ¿O crees que realmente este hombre, con este nivel de crudeza y crueldad, realmente había hecho un pacto y creía en estas cosas? Es que, a ver, sí existen personas que hacen eso y Ujú, yo conozco muchas historias que me han contado invitados fuera de cámara que normalmente se ujú, le llaman crímenes paranormales. ¿Por qué? ok. Porque estas personas tratan, obviamente, les gusta, les encanta hacer esto, pero Ajá. las almas que desviven, pues Ujú, son ofrendas para una entidad, ¿no? ujú. Cualquiera, cualquier entidad. Sí, sí. Pero, ¿cómo saber si este sujeto, pues, era verdad? Si había hecho pacto
con Claro, el diablo y le daba ofrendas de almas a los niños. claro, porque, claro, Carla, con este nivel de crueldad podemos esperarnos cualquier cosa de este sujeto. Puede que Sí, sea cierto, que él sea un sí. demente y es. O puede que no, puede que sea, porque era tan listo, tan camaleónico y tan retorcido, de decir, si me invento esto, la pena será menor, pensarán que estoy loco. Pueden ser ambas, yo no lo tengo Pues muy claro. sí, pueden ser ambas, pero al, a la otra versión de hacerse pasar por loco, pues hay Ujú. peritajes que le hacen, en donde pueden dar como Una evaluación pues psiquiátrica, una quieres decir. evaluación que diga que sí es verdad. Claro. Pero Por es que eso queda la duda. con estos actos que hizo, claro, no hace mucha falta que le hagan peritaje. Solamente analizando su historial, uno ya dice, este tío está loco, ¿no? Este tío no No, es de este planeta, no precisamente está loco, está consciente de lo que está haciendo. que es O todavía sea, más es que terrorífico. este tipo de perfiles lo que hacen es actuar que están locos. Pero cuando ya Ujú. son, digamos, justiciados, cuando Claro. ya Ahora están en detenidos y eso. Pero mientras no. O sea, mientras, si éste hizo pacto con el diablo, le estaba dando las almas a una entidad. Por eso te ya digo, veremos más adelante. no todos los perfiles tienen que ser iguales. Y las mentes criminales, por eso yo hablaba del misterio que tiene Claro, una claro, mente claro, criminal. claro, Porque no claro. sabemos en realidad. Un psicólogo, un psiquiatra puede decir, tiene rasgos de múltiples personalidades. Por ejemplo, que cuando Ujú. cometía este tipo de actos, pues él era otra persona. Y se Pues claro, desdoblaba de su propia identidad. Pero, ¿cómo saber el misterio de las mentes criminales? claro, ahí por eso estamos aquí hablando de este caso que es, aparte de asqueroso, fascinante, para tratar de entender un poquito esto, que no nos alcanza en nuestra mente humana para llegar a comprenderlo. Y eso es lo que hace interesante estos casos. Bueno, Sí, pero pues no nos Garavito, alcanza la mente a ti y a mí y a todas las personas que están viendo este capítulo porque nosotros ujú, somos buenas personas. Tomamos la claro, decisión de estar en la línea de los buenos y no en los malos. Yo creo que claro. si tuviéramos algún perfil psiquiátrico diferente, creo Mm. que hasta fuéramos, muchos le llaman Admiraríamos a- mm, sociópatas a los que adoran a este tipo de personas. Muchas ujú. mujeres se enamoran de los criminales seriales. Sí, 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 sí. Eso es cierto, eso es cierto. Les parecen atractivos esos personajes. Claro, Ese misterio les da ese morbo, ¿no? Extra de decir, ostras, es peligroso este hombre, ¿y por qué hizo esto? Y eso les llega a enamorar. Es curioso, ¿verdad? Es sí, realmente increíble. ¿Mm? sí. Pues nada, pues como te digo, aquí ya empezamos a ver la cara de Garavito. El tío se iba a rezar, se iba a misa, rezaba, se leía los salmos, pero ya estamos viendo que realmente a quien adoraba no era a Jesucristo precisamente, ¿no? Ujú. Y ya empezó a entregarse a su verdadera naturaleza y a sus instintos primarios. Así que mira, en el 94 las autoridades ya estaban muy preocupadas. Eran demasiadas desapariciones en diferentes zonas como Pereira o Génova. Había como una línea y iban desapareciendo los nenes porque no los encontraban, ¿eh? Al principio desaparecían y siempre seguían como una ruta. Iban desapareciendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y bueno, cientos de padres, como es lógico, pidieron auxilio a las instituciones. Sus hijos no aparecían por ninguna parte, ¿no? Las primeras investigaciones les llevaron a encontrar pues restos óseos de menores en zonas apartadas, como siempre con la marca de la escena del crimen, la botella de brandy y varias colillas de cigarrillos. Eso es como la firma de Garavito. Siempre la misma Ujú. marca, la botellita y muchos cigarros. Y ya sabían, había una relación, ¿no? Ya empezaban a ver cositas que conectaban, ¿no? Escucha esto bien, esto es muy fuerte.
En el 1998 encontraron 13 cuerpos en Pereira, en el mismo lugar. Y eso fue uno de los puntos fuertes que hizo a las autoridades y les obligó a reforzar las investigaciones, lógicamente. A los 8 días desaparecieron otros 13 más, en la zona de Marsella. Amnistía Internacional, el Parlamento y la ONU se unieron a la investigación de la causa, porque era un fenómeno demasiado extremo. Así que ya empezaron a unirse muchas instituciones para apoyarse entre ellas, porque esto había que darle caza a este monstruo. Como podrás imaginar, la frondosa vegetación y las condiciones climáticas extremas y la humedad impedían encontrar los cuerpos frescos. Así que siempre se encontraban restos óseos, porque claro, las condiciones hacían que se deterioraran. También había muchos animales por la zona, eran zonas con mucha vegetación. Y claro, al principio, los muy inútiles, perdona que te lo diga, porque yo también tengo que dar un poco mi opinión, porque eran unos inútiles, pensaron que, mira, que estos casos eran producto de diferentes personas. No se fijaron en la botella de brandy y en las conexiones. Ellos pensaban que eran diferentes grupos satánicos que Ujú. operaban en el país. O también podían ser venganzas entre sicarios. Pero claro, puesto que los nenes eran tan jóvenes, no podían ser venganzas entre sicarios. Eran demasiado jovencitos para ser. Ya sabemos que hay nenes muy pequeñitos que llevaban con armas de fuego y todo, pero eran niños demasiado jovencitos. No encajaba con el perfil de los sicarios. Lo que no podían comprender era el ensañamiento que mostraban los cuerpos. Y en el 1998, ya menos mal que se empezaron a dar cuenta que había un orden concreto y que habían unas conexiones. Y ya pensaron que eran demasiados cuerpos para. Eso les confundía, ¿no? Pensaron que eran demasiados cuerpos para ser un solo depredador. Era demasiado, por eso pensaron en grupos, porque eran muchos, era exagerado, ¿no? Ujú. Decían, no puede ser acto de una sola persona, esto tiene que ser una organización, ¿no? Y bueno, dos investigadores se obsesionaron con el caso, pidieron apoyo al FBI y ellos sabían ya casi con certeza, estas personas eran profesionales de verdad y ya se habían dado cuenta que estaban buscando a un serial, estaban buscando a un perfil concreto. Eran demasiadas similitudes en los diversos casos, ¿no? Eran demasiadas similitudes que lo hacían evidente. Y en medio de una investigación, pues una funcionaria mencionó una orden de arresto, de 3 años antes para un tal Luis Alfredo Garavito Cubillos, por abuso íntimo y dada de baja de la vida de un menor. El cuerpo tenía la cabeza y dentro de la boca se hallaban los órganos reproductores. ¿Vale? Entonces, claro, es que no hay nada más extremo que esto, ¿sabes? Yo te he traído lo más oscuro que he encontrado en la mazmorra. Que es un día especial hoy y yo digo, te voy a traer algo, pero que no lo vas a olvidar jamás. Es un relato que no lo vas a olvidar. ¿Vale? Bueno, no había pruebas de la culpabilidad directa de Garavito, pero sí que estaba en la lista de sospechosos. Unos años después, en Palmira, este sujeto se quedó dormido después de consumar sus actos junto al cuerpo. Y uno de sus cigarrillos mal apagados causó un gran incendio, causándole a él grandes quemaduras en un brazo, en el brazo izquierdo, concretamente. Grandes quemaduras de tercer grado, ¿vale? Tras el Ok. incendio, tras este incendio se toparon con el cuerpo entre las cenizas y los detectives encontraron un sinfín de pruebas en la escena y alrededores. Esto fue un punto determinante en la investigación. Entre las pruebas encontraron sus gafas, sus zapatos. Se ve que el tipo, al huir tan rápido de las llamas, se quedaron muchas de sus pertenencias, por no decir casi todas, en el lugar, ¿no? En el lugar de los hechos. Los forenses analizaron todo, vieron que en uno de los zapatos había un desgaste pronunciado y eso nos da que pensar que Luis Alfredo sufría de cojera, porque tenía una suela de un zapato más gastada que la otra. Eso nos daba pues Mm, una pista muy interesante. Aparte que él había sufrido, claro, había sufrido una fractura en una huida, en uno de sus primeros actos de abuso, tuvo una fractura en una pierna y eso le produjo, nunca fue al médico y arrastraba una pronunciada cojera. Luego analizaron las gafas y pudieron determinar que sus ojos estaban muy estropeados, que tenían unos buenos cristales, tenían unas lesiones importantes. Entonces pudieron hacer un perfil criminal según las lesiones oculares y todo esto, más o menos de la edad, de la estatura, ¿no? Y tiraron de archivos.
Ahora lo que nos quedaba era empezar a cribar, empezar a sacar los perfiles que encajaran con esta descripción. Se enfocaron en 95 sospechosos. De 300 fueron cribando y se quedaron con 95, con esas características. De esos 95 siguieron filtrando por los hallazgos, porque algunos estaban muy lejos de la zona y no cuadraban, y se redujeron a 24, entre esos cuales estaba nuestro amigo Garavito. Primero atraparon a Pedro Ramírez, ya que encajaba en ese perfil, según los hallazgos y pruebas. Pero, mientras Pedro estaba encerrado entre rejas, 4 niños fueron dados de baja en Bogotá, con las mismas características. Así que la fiscalía se dio cuenta de que se habían equivocado, habían cometido un grave error, porque los casos seguían, ¿no? Uno de los detectives tenía enfilado a Garavito. Lo tenía entre ceja y ceja. Y buscando, investigando, halló la casa de su hermana. ¿Y qué encontró en la casa de su hermana? Pues Garavito había guardado una bolsa ahí y había dicho que nadie la tocara. ¿Qué encontraron Ajá. en la bolsa? Recortes de prensa de todos sus actos. El tipo coleccionaba los recortes de prensa de los cuerpos que encontraba, de los artículos de prensa, ¿no? Ujú. También tenía un recibo que había enviado a su expareja. Y bueno, donde encontraba la dirección de su expareja y la policía fue directo a la casa de la expareja a seguir recopilando información. ¿Qué encontraron en la maleta de la casa de su expareja? Un periódico con más recortes, libros de magia negra y satanismo, cuchillos, sogas, lubricantes y tickets de... sí, y los tickets de viaje que coincidían con las ubicaciones donde se habían cometido los actos. O sea que blanco y en botella. Recibieron una llamada de Villavicencio, donde un joven logró escapar de un ataque. Llamó a la policía, dijo que había una persona que había intentado abusar de él. El joven Ujú. logró escapar, se ve que nuestro amigo estaría bastante borracho. Nada, fue a declarar, lo recogió una patrulla de policía y de camino a la comisaría encontraron a un tipo que iba haciendo eses, iba borracho, iba deambulando. El joven lo señaló, dijo, Es él. es este. Esto es como una película, pero esto es todo real, o sea, está todo documentado. ¿Eh? Dijo, este es el tío que estaba intentando abusar de mí. El tío se identificó como Bonifacio Morera Lizcano. Bueno, los investigadores se dieron cuenta de que presentaba quemaduras en uno de los brazos, cojeaba y usaba gafas de pasta gruesas. Y bueno, pues nada, era muy evidente, ¿no? Que podían decir bingo, ¿no? Ujú. Lo compararon con las fotos ellos tenían fotos de archivo de, como te he dicho, de Luis Alfredo Garavito y compararon a este tal Bonifacio con Luis Alfredo y se dieron cuenta de que Bonifacio era Garavito. Compararon y se ve que él estaba intentando utilizar otras identidades. Se ve que este tío era un camaleón. El tipo Sí. tenía varias identidades. Se disfrazaba, se cambiaba el nombre. Era muy astuto. Por eso hizo lo que hizo, porque el tipo era... Se iba a otra ciudad, se convertía en sacerdote, se iba a otra ciudad, era profesor, se llamaba, bueno, te iré contando ahora. Al principio no quiso reconocer ninguno de los 118 crímenes en ese momento que habían encontrado, ¿no? 118 crímenes. Después de hablar con él durante 2 horas, el tipo dijo, ¿puedo rezar un momento? Se fue, le dijeron adelante, ¿no? Se fue a una esquina de la sala, se arrodilló y rezó. Y estas fueron las palabras que les dijo después. Yo les pido perdón a todo el mundo por lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté. Y no solo eso, maté a muchos más. Entonces fue cuando él confesó un total de 142 asesinatos en ese momento, los cuales los tenía todos anotados en su libretita azul que te comenté antes. Ujú. Y el tipo entregó el paradero de varios cuerpos que todavía no habían sido hallados. En entrevistas posteriores, confesó que la cifra ascendía a más de 200 asesinatos en un periodo de 6 años. Uh-huh. No solo en Colombia, también el tipo fue a Ecuador y a Venezuela. Era pues un hombre nómada, el tipo vivía viajando continuamente, iba de región en región, iba buscando carne fresca. Tenía un estilo de vida nómada.
Sumado, como te decía antes, con su facilidad camaleónica. Se disfrazaba continuamente. Eso le permitió, pues, evadir a la policía durante años y hacer lo que le daba la gana. A veces, como te he dicho antes, era un cura, a veces era un mendigo, o un lisiado, un vendedor ambulante. Bueno, algunos de los montes, mira, te voy a decir algunos de los motes para que veas que era muy curioso. Lo Ujú. llamaban el monje, el loco, el cura, Tribilín, Bonifacio, Alfredo Salazar, entre muchos otros más. El tipo tenía mucha imaginación. Muchas veces guardaba los carnets de colegio o la ropa interior de sus víctimas, como una especie de trofeos, como te he dicho. El tipo hacía una colección de todo. Se llegó a la conclusión que era un psicópata y un manipulador en estado puro. Claro. Agárrate ahora mismo de lo que te voy a decir. Fue condenado a 40 años de cárcel debido a la ley antigua colombiana. Ya sabemos que la justicia es muy, muy injusta, ¿no? Y el ¿Qué? tipo, 40 años, sí. Pero es que escúchame, que de esos 40 años, su pena se rebajó por buena conducta, por trabajos en la prisión, y podría haber salido en libertad en 2023 con 68 años. Sí. Y escucha esto, ¿eh? Imagínate, es que parece que contra más malo eres, más privilegios tienes en prisión. No lo entiendo. El tipo tenía una celda más amplia que la de los demás. Tenía más ¿Qué? luz que los otros presos. Tenía paseos, continuos paseos por áreas verdes de la zona. Y estaba protegido, súper protegido de otros presos. Él lo dice en la entrevista. Si yo salgo al patio, rápido. Y encima el tipo estaba pues protegido. El tipo tenía recortes de Hitler y Pinochet, los adoraba. Eran sus, bueno, en su celda tenía varios recortes de Hitler, Pinochet era como sus héroes. Gracias a Dios este imbécil falleció debido a una leucemia y un cáncer ocular en octubre del 2023. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de este relato, Carla? ¿Qué te ha parecido? Horrible. Escalofriante, terror, miedo, angustia. Y no me cabe en la cabeza el misterio que esta mente criminal tenía. Pero mira, Ujú. lo del fuego me llamó la atención porque yo creo que ese fue un golpe de suerte para la policía. Pues sí, sí. Eso no estaba planeado. Él se emborrachó, Mm, incendió el lugar, pero no lo cogieron. no lo cogieron. Se fue, yo creo que se fue desnudo. El tipo vería las llamas y se fue. Mira, te voy a contar una cosa. Yo he sido víctima de un incendio y una vez estaba dormido y se me quemó toda mi casa completa. Y me desperté, estaba en ropa interior y me ahogué, me ahogaba. Hice así y me ahogué. Y salí desnudo de mi casa. Salí en calzoncillos a la calle corriendo. Perdí todo, perdí toda mi ropa, perdí todas mis herramientas, perdí todo, se me quemó la casa completa. Y yo creo que el tipo este, pues, se despertó y le pasó como a mí. Vio las Ujú. llamas de este tamaño y dijo, Me salió voy. como un cohete. Se tendría que haber quemado. Pero bueno, 40 años. Más de 40 años de los que yo... 200 víctimas. Mm. ¿Y de qué edades eran? Pues las víctimas no pasaban de los 9 años. 6, 7, 8, 9 años. No le gustaban, ya los veían demasiado mayores. A él le gustaban los jovencitos. Mm. Mira, si tienes estómago para ver la entrevista que le hizo John Sistiaga, que la puedes encontrar fácilmente en YouTube, vas a ver lo asqueroso que era este tipo. Cómo hablaba con mucha tranquilidad y lo reconoce como si no pasara nada. El tipo dice, sí, 200, sí, bueno, más o menos, sí, bueno, sí, los enterraba. No, no los enterraba, los dejaba. El tipo los narra, dan ganas de cogerlo del cuello, porque el tipo lo narra con tranquilidad, no le da igual, no le importa nada, no le importa nada. Es un monstruo, pero de los peores monstruos de los que he tenido conciencia yo. Como dije al principio, la maldad humana no tiene límites. Y fíjate tú que yo pienso, no sé qué pensarás tú, Ujú. pero nosotros, los seres humanos,
no sé, es que somos la más malos que pues los animales salvajes. ¿Por qué te hago esta Mm, comparación? Porque los animales salvajes ya traen por naturaleza y por sobrevivir dentro claro, de la cadena alimenticia es que claro. lo hacen. Pero ¿y nosotros? Mm. ¿Por qué? En este caso por pura perversión y pura malicia, porque no tiene justificación. Por venganza de su padre, venganza de todos los abusos, no tiene justificación. No, no, no se puede, no tiene ninguna justificación. Era un demonio. Eh, yo con este tipo de casos siento yo que el género del terror de Hollywood queda chiquito. En nada. Ajá. Porque este es un terror no paranormal, no misterioso. Es que un terror no sé qué nombre ponerle. Es una mezcla de Eh, muchas cosas. yo siento que estos dos casos están muy fuertes. Primero vemos la maldad de una madre hacia su hijo y ahora Ujú. vemos la maldad de una persona de desvivir a más de 200 niños. ¿Por qué? No lo sabemos. Que sí, Ujú. tuvo maltrato en la infancia, sí, lo dije desde el principio. Nada justifica cometer este tipo de hechos Ujú. atroces. Me quedo sin palabra. Te pido Si con el disculpas caso... a ti, te pido disculpas a ti, Carla, y a todos los oyentes si he herido vuestra sensibilidad, pero perdonadme, pero estas cosas se tienen que conocer. Tenemos que ser conscientes de ello. No puede ser que ignoremos este tipo de casos tan brutales. No puede ser. Sí, por eso yo te lo dije de un principio. Sí es importante traerlos a este tipo de plataformas, no por el morbo, sino por informar el tipo de maldad que hay dentro de nosotros los seres humanos. Y Ajá. todavía es un misterio, es algo que no sabemos del por qué nos atrevemos a hacer esto con nuestra misma especie. Ya sabemos que lo hacemos con los animales, Ujú. pero con nuestra misma especie, no sé. Ha sido muy fuerte. Gracias por traer este caso. Yo lo conocía por encimita, pero no con tanto detalle. Y nada, algunas últimas palabras que le quieras decir a la audiencia o algo. Quiero decir que, mira, yo cada jueves tengo relatos reales, ¿vale? Hablo de estos casos muy profundamente, pero ahora los domingos también tenemos historias muy oscuras y un poquito más paranormales. Y es lo que quiero presentarles a todos ustedes. Y espero que algún día se pasen y yo creo que no les va a dejar indiferentes. Y darte pues muchísimas gracias. Para mí esto es muy grande estar aquí contigo y me siento muy agradecido. Y te felicito porque tu canal está creciendo mucho y tu contenido pues me encanta. Yo siempre veo tus programas y me encanta estar aquí. Estoy contento, de verdad. Vale, muchísimas gracias. Bueno, nada amigos, vamos finalizando. Recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Que si no se ha suscrito en el canal, suscríbase. Dele like, deje un comentario que le pareció esta plática, que le trajimos dos casos horribles, pero se tienen que traer. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta pronto.